Buenos días, sus señorías. Mi nombre es Fortunata Jacinta y aquí da comienzo esta nueva entrega que lleva por título España y Europa según Ortega y Gasset. En el capítulo de hoy vamos a confrontar la idea de España del filósofo español Ortega y Gasset y lo vamos a hacer desde las coordenadas del materialismo filosófico, que como sabéis es el sistema iniciado por otro filósofo español, Gustavo Bueno, y que es continuado por los investigadores de la Escuela de Filosofía de Oviedo. Yo considero que este tema es de sumo interés de cara al análisis de los fenómenos políticos, artísticos y sociales de nuestro presente en marcha, entre otras cosas a causa de la influencia que la filosofía de Ortega y Gasset sigue teniendo en ciertos sectores sociales, una influencia de carácter más ideológico que filosófico, una vigencia sociológica o política, podríamos decir. Para tratar el tema de hoy, echaremos mano de un artículo escrito por Gustavo Bueno en el año 2002, publicado en su momento en el número 32 de la revista El Basilisco, y que acaba de ser reeditado por Pentalfa Ediciones en el volumen España no es un mito, de las obras completas de Gustavo Bueno. En el programa de hoy, por tanto, expondremos a modo de reseña las principales líneas argumentales planteadas por Gustavo Bueno. Y lo primero que tendríamos que decir es que ambos sistemas, el de Ortega y el de Bueno, esto es el racio-vitalismo y el materialismo filosófico, tienen en común, además de su patriotismo, la visión de España como algo más que un concepto geográfico y administrativo. Esto es, ni Ortega y Gasset ni Gustavo Bueno evitaron jamás decir la palabra España y sustituirla por expresiones como este país o Estado español. No, ni Ortega ni Bueno entendían España como un mero concepto geográfico o como un simple estado o ente administrativo, sino que entendieron España como una realidad histórica a la que correspondía una idea filosófica. En efecto, ambos filósofos coinciden tanto en su patriotismo como en considerar a España como un problema de la filosofía. Ahora bien, el rango filosófico de la idea de España en Ortega aparece vinculado al rango filosófico de la propia idea de Europa, a la que el filósofo madrileño asigna la potencia de vida espiritual. Es decir, según Ortega, Europa encarna las virtudes del espíritu, la cultura. Es decir, está hablando de Europa en el sentido de lo que Gustavo Bueno llamó la Europa sublime. Está hablando de una idea de Europa. Es decir, Ortega, al hablar de Europa, está haciendo referencia a la Europa sublime, esa Europa sublime que tanto criticó Gustavo Bueno. Y dice, Ortega, que solo a través de Europa podrá resolverse el problema de España. España es el problema, Europa es la solución, esto decía Ortega y Gasset. En relación a Europa como idea filosófica, dice Bueno, abrimos comillas. Europa, de ser un mero concepto geográfico o acaso político hasta el siglo XVIII, alcanza la condición de idea en el sistema de Hegel y la mantiene incólume en el sistema de Husserl y desde luego en el de Ortega. Cerramos comillas. De hecho, Ortega entenderá que la conexión de España con la historia universal solo se concibe a través de Europa, y así dirá que el problema de España es su apartamiento de Europa, y en este sentido advierte Bueno lo siguiente, abrimos comillas. Mientras en el racio-vitalismo, el sistema de Ortega, añadimos nosotros, pues bien, mientras en el racio-vitalismo la idea de España solo se concibe como tal en el seno de Europa, en el materialismo filosófico, el sistema de Bueno, la idea de España solo se concibe realizada precisamente disociada de Europa, sin que ello quiera decir separada de Europa, señala Bueno, cerramos comillas. Ya saben ustedes que el materialismo filosófico siempre incide en el hecho de que España tiene otras fuentes. Tiene, por ejemplo, a América. En relación al patriotismo de ambos filósofos, diremos que Ortega comienza declarando que se siente español. Identifica a España con su pueblo y escribe sus ensayos buscando dar salida a un mismo afecto, entre comillas, el afecto el más vivo que encuentro en mi corazón, mi preocupación por España. Tal cosa suscribiría Jacinta en relación a nuestra labor en este canal. Sí, señorita, motivada por el afecto más vivo que tengo en mi corazón, mi preocupación y la suya por España.
Añadía Ortega que esa actividad, la de meditar en torno a las circunstancias españolas inspirado por el amor intelectual a España, es la única de la que soy capaz. Esto, entre comillas, son palabras textuales. Esta actividad es la única de la que soy capaz, decía Ortega. Recuerden ustedes que dos de las ideas básicas del sistema de Ortega y Gasset son la idea de perspectiva y la idea de circunstancia. Yo soy yo y mi circunstancia. Pues bien, en su texto titulado Prólogo para alemanes, dice, abrimos comillas, la circunstancia es una perspectiva y como tal tiene siempre un primer término. El primer término de mi circunstancia era y es España, cerramos comillas. Avisados quedan los cenutrios antiespañoles que consideran que tomar partido por España es cosa de fachas y de fascistas. Y de xenófobos y racistas y cosas. No dice el filósofo madrileño que el primer término de su circunstancia sea Madrid, su ciudad natal, ni Castilla, ni Cataluña. Lo que dice es, el primer término de mi circunstancia era y es España. Más adelante remata diciendo lo siguiente, abrimos comillas. El español que pretende huir de las preocupaciones nacionales será hecho prisionero de ellas 10 veces al día y acabará por comprender que para un hombre nacido entre el Bidasoa y Gibraltar es España el problema primero, plenario y perentorio. Cerramos comillas. Vemos que Ortega ejercita, aunque no lo represente en su sistema, una idea filosófica de España, y una idea filosófica plantea problemas filosóficos que tienen una estructura distinta de los problemas científicos o técnicos. Bien conocida es la famosa imprecación de Ortega y Gasset que decía «Dios mío, ¿qué es España?». Bien ridículo sería ir por ahí clamando «Dios mío, ¿qué es Andorra?». Porque hablar de España y de su realidad histórica constituye un problema filosófico de primer orden, un problema filosófico vivo. Así que ojo con las simplificaciones que podamos hacer en torno a esta polémica tan viva en redes sociales sobre si ser español es tener el DNI español o hace falta algo más. Cuidado. Ya hemos tratado en este canal que la tesis ensayada por Gustavo Bueno en el libro España frente a Europa plantea que el problema de España, el problema con mayúsculas, el problema de su fractura y disolución, es el problema de su constitución como imperio católico y por tanto con pretensiones universales. Cuando hablamos de España, por tanto, hablamos de un problema de la historia universal, es decir, hablamos de un imperio. En la entrega de hoy nos quedaremos con lo más elemental del análisis de Bueno, pero animamos a la audiencia a leer detenidamente su artículo completo, ya que ahí se aprecian todos los matices de sus desarrollos. Bueno advierte, por ejemplo, que las consideraciones orteguianas sobre el hombre español son de naturaleza antropológica, es decir, que están referidas a un estrato vital, anímico, psicológico. Y así, Ortega habla de un sentimiento, abrimos comillas, un sentimiento elemental de humanidad, referido al hombre español, abierto a los otros hombres en esta dosis exclusiva del español, cerramos comillas. Pone Ortega el modelo del Imperio Español como ejemplo de inclusión e integración, y así dice Ortega, abrimos comillas. En efecto, en vez de exterminarlos, a los pueblos americanos, como hicieron los ingleses, o después distanciarlos humanamente, lo que hicieron los españoles fue unirse a ellos y crear razas mixtas, cerramos comillas. Vemos así cómo Ortega reconoce la existencia de España como un pueblo bien diferenciado vitalmente en el conjunto de los pueblos frente a otros pueblos. Ahora bien, sus consideraciones sobre el hombre español, como vemos, son de escala antropológica. Hablan de la vida natural, orgánica, sentimental, psicológica del hombre español, pero no reconoce la existencia de España en el terreno de la historia universal, porque viene a decir Ortega que el Imperio Español fue un imperio aparente, fallido. Ya saben ustedes que nosotros sostenemos que la historia universal no es la historia de la humanidad, entendida como una sola y toda igual, caminando de la mano hacia un destino común. Lo que sostenemos, en cambio, es que si hay una sociedad que se atreve a hablar en nombre de la humanidad es porque esa sociedad controla al resto de sociedades. Es una parte la que está intentando organizar a las demás, y justo esto, en términos políticos, es lo que se llama un imperio.
Por eso el concepto de imperio es el que está ligado a la historia universal, y la historia universal es la historia de los imperios. Pues bien, Ortega y Gasset viene a decir que mientras que los ingleses fueron capaces de construir un auténtico imperio, los españoles solo crearon una apariencia de imperio. ¿Por qué dice esto? Pues porque Ortega entiende que en España la transformación de la naturaleza en espíritu se realizó de forma precaria y problemática. Vamos a ver esto con algo más de calma. En su obra España invertebrada, Ortega y Gasset recurre a los visigodos para explicar la base estructural del problema de España y remite a una serie de rasgos biológicos negativos para decir que los visigodos eran un pueblo germánico, en efecto, pero eran el pueblo germánico más degenerado y débil de todos cuantos fecundaron a la madre Roma. Por tanto, abrimos comillas, España, hija de Roma y de los visigodos, habría sido débil y degenerada desde su nacimiento, cerramos comillas. Habría nacido enferma, como indicó el propio Ortega, a causa de los visigodos y a causa también del paludismo. Tal sería, traducido al vocabulario biológico, el diagnóstico que Ortega hace de la enfermedad de España, que ha vivido desgajada de Europa, desgajada, separada, apartada de otros pueblos herederos de Roma y fecundados por pueblos germánicos fuertes, no por pueblos germánicos débiles, como el caso sería, en opinión de Ortega, el caso de los visigodos. Y por ello España ha vivido siempre enferma de espíritu, lo dice así de forma literal, enferma de espíritu. El problema de España estriba en su apartamiento de la vida espiritual, que fluye en otras naciones europeas, pero cuyo soplo no llega a España. Es decir, en Francia, Alemania o Italia sopla el espíritu, esto es, la cultura. Según Ortega, el problema de España es que se ha apartado de ese soplo sublime. Curiosamente, no entra a valorar Ortega la circunstancia de que la posible desconexión de España de otras naciones vecinas podría deberse sencillamente a que sus intereses estaban orientados hacia su imperio ultramarino. Observamos en Ortega, asimismo, un racismo latente, según el cual la enfermedad de España consistiría en vivir de espaldas a Europa, de espaldas a la realización del espíritu, y vivir, sin embargo, en la vecindad de África. De ahí que, abrimos comillas, África empieza en los Pirineos, cerramos comillas. Y África es el terreno de la nigricia, según Ortega y Gasset, y los negros serían, según él, la única raza que no ha creado civilización. Muy interesante recordar en este punto la controversia constante entre Unamuno y el propio Ortega y Gasset. En definitiva, España no ha sido lo que pudo ser, diría Ortega, porque Europa es el espíritu, la cultura, y España, separada de Europa y aproximada a África, es la barbarie, la naturaleza. Así, dirá Ortega y Gasset, que España está enferma por la voluntad propia de un alma bárbara, entregada a las fuerzas de la naturaleza, a la espontaneidad, que ha aborrecido la cultura movida por una voluntad de incultura, cerramos comillas. El problema de España, tal y como lo plantea Ortega, se nos muestra envuelto en la dialéctica de potencialidades, es decir, el problema del aplazamiento constante de lo que España hubiera podido ser si no hubiera nacido enferma, lo que hubiera podido ser si no hubiera nacido enferma. Desde las coordenadas del materialismo filosófico, sin embargo, el problema de España se plantea como un caso de la dialéctica de la actualidad, y así dice Gustavo Bueno. Dice Bueno, es el problema de una realidad que no puede ser lo que es. En su obra España frente a Europa, Bueno desarrolla esta idea de la imposibilidad misma del imperio universal, católico. El problema del imperio español es que teniendo como proyecto la construcción de un imperio católico universal, es decir, la construcción de un imperio generador, se reveló como un proyecto imposible y metafísico.
Profundicemos algo más en este asunto. La esencia del Imperio Católico debía ser su existencia, es decir, el Imperio Católico no podía ser solo pensado, sino que tenía que ser realizado. Por eso, cuando en el siglo XVII empiezan a verse los límites de ese imperio, límites impuestos por el protestantismo, por ejemplo, pero también por el empuje de terceras potencias, pues bien, inmediatamente en ese momento el imperio decae. Es decir, en un momento dado, España, como imperio generador y con pretensiones universales, pues es detenida, limitada, y hay que intentar entender por qué, y por qué esa realidad histórica no es la misma que la de Andorra. Vemos cómo el materialismo filosófico evita cualquier tipo de psicologismo o voluntarismo o subjetivismo a la hora de abordar filosóficamente el problema de España. En ningún caso lo describe como una enfermedad del alma española que solo sanará gracias al soplo del espíritu de Europa, que vendrá para llenar de gracia, esto es de cultura, a los hombres españoles sumidos en las tinieblas y en la ignorancia y en la incultura, etcétera, etcétera, etcétera. También analiza Bueno la idea de la vertebración de la sociedad política de Ortega y Gasset. No voy a entretenerme demasiado en este asunto con el fin de seguir avanzando, pero bueno, simplemente diré que con el término vertebración Ortega no se refiere a la articulación de unas partes con las otras, sino que hace referencia a la vertebración de las minorías y las masas, minorías y masas. Según la tesis de Ortega, no hay posibilidad de hablar de una sociedad vertebrada si en ella las masas no conforman sus propias minorías dirigentes y si éstas a su vez no dirigen a las masas. En España todo lo ha hecho el pueblo, dirá Ortega. Y así, abrimos comillas, dice Ortega, mientras que la colonización inglesa fue una acción reflexiva de las minorías, en la española es el pueblo quien directamente, sin propósitos conscientes, sin directrices, sin táctica deliberada, engendra a otros pueblos. Cerramos comillas. Es la idea del imperio inconsciente, un imperio que se iría haciendo casi de forma espontánea y gratuita. Es leyenda negra de manual, mal que le pese a Ortega y a los orteguianos. Con razón sale al paso Gustavo Bueno denunciando el carácter gratuito de estas apreciaciones que ponen entre paréntesis la complejidad de los planes y programas que llevaban adelante políticos y geógrafos españoles, por no decir teólogos, escribanos o arquitectos, en el trazado de las rutas, en el levantamiento de las ciudades, en el ordenamiento del comercio ultramarino, el gran complejo institucional que desde muy pronto empieza a implantarse en los nuevos territorios americanos. Pero sigamos. Ortega sostiene que esta ausencia de minorías, que dará como resultado una sociedad invertebrada y amorfa, fue paradójicamente la que hizo posible la prematura unidad entre las partes. Atención, porque en este punto la tesis de Ortega y Gasset es muy ingeniosa, aunque desde el punto de vista de Gustavo Bueno es gratuita. Lo que está diciendo es que la temprana unidad política en España fue posible porque el feudalismo era aquí una institución débil, ya que faltaba el pluralismo sustentado por grandes personalidades de estilo feudal. Un pluralismo individualista encarnado en personalidades sobresalientes. Un pluralismo que mantenía desparramado el poder en otras partes de Europa, pero que en España, como no existía, según la tesis de Ortega, facilitó esa unidad prematura entre las partes. Sin embargo, tal unidad de España, continúa Ortega, fue episódica, efímera, aparente, duró poco y muy pronto pues empezó España a dar muestras de su continua decadencia que llegaría hasta nuestros días. Y aquí cierra Ortega sus conclusiones en torno al problema de España, al entender que esa debilidad congénita de su unidad, su invertebración, pues se expresa como una enfermedad crónica en el proceso de su continua tendencia a la desmembración. Una desmembración que empezó en los Países Bajos, siguió por Milán, Portugal, Nápoles y continuó en América. Y no olvidemos que en sus días, pues Ortega también se tuvo que enfrentar a esas ansias separatistas, federalistas de muchos de sus compatriotas.
En resumen, España nace ya enferma, según Ortega y Gasset, nace ya amorfa, invertebrada, ya que en España todo lo hacen las masas, sin participación de las minorías sobresalientes. Esto hizo que el feudalismo en España fuera muy débil, lo que provocó una prematura unidad política y territorial, que tuvo la apariencia de imperio, pero que inmediatamente empezó a decaer y a fracturarse, y que así sigue. Y atención, muy interesante este diagnóstico de Ortega, porque dirá que la enfermedad de España se manifiesta como particularismo, y señala particularismo de gremios, particularismo obrerista, particularismo de regiones y, en su límite, separatismo de las provincias. Una vez determinado cuál es el diagnóstico sobre el problema de España según Ortega y Gasset, pasa Gustavo Bueno a analizar la segunda parte de la famosa expresión del filósofo madrileño. Europa es la solución, es decir, primero hemos visto España es el problema y ahora Gustavo Bueno pasa a analizar la idea de que Europa es la solución. Como ya hemos indicado, la Europa desde la que habla Ortega es la Europa sublime, es una idea filosófica. Es, en efecto, una idea filosófica que va rodando desde Herder y Hegel hasta Husserl. Una idea que no se reduce al proyecto geopolítico de la Unión Europea, ni a un mero concepto administrativo o geográfico. La idea sublime de Europa es la ideología de una inmensa mayoría de ciudadanos y de todos los partidos políticos españoles, en menor medida Vox, que se presenta como euroexigente. Y en España, Ortega y Gasset es uno de los adelantados en la exposición de esta idea sublime, y así dijo en 1929, abrimos comillas: «Muy probablemente soy hoy entre los vivientes el decano de la idea de Europa», cerramos comillas. Ortega atribuye a Europa una unidad espiritual y política. Europa representa para él el espíritu, la cultura por antonomasia, la cultura que se alza frente a la naturaleza bárbara representada por África. Pero no detalla Ortega cuáles son los fundamentos de esta idea de la unidad histórica de Europa. Recordemos que cuando Bueno habla de Europa, la identifica con una biocenosis, es decir, reconoce su unidad, pero en tanto como unidad propia de los organismos que conviven en una lucha a muerte por la vida. No es la unidad de la armonía, sino la del conflicto. Esta forma de convivencia es la que más abunda entre las distintas especies vegetales y animales, y no aquella propugnada desde idealismos tontorrones, que creen que es posible convivir en paz o en solitario. La biocenosis es una armonía que consiste en que unos se comen a otros. Aplicando la idea de biocenosis, se ve que esa es la unidad de Europa, una unidad de conflicto, con guerras constantes y con pugnas políticas y económicas permanentes. Ortega, sin embargo, también diagnosticaba que Europa estaba enferma, porque decía Ortega que Europa ha perdido su capacidad de deseo. El deseo de Europa, del que habla Ortega en términos psicologistas, podría definirse con su fórmula proyecto sugestivo de vida en común, una fórmula, como ya saben ustedes, muy celebrada por políticos e historiadores de toda condición. Vemos así explicitada la preocupación de Ortega por este problema interno de España, el problema de su unidad precaria y el problema de sus particularismos que nos llevan al desmembramiento. Especialmente, pues él hacía referencia a los secesionismos y a los federalismos de su época. Por eso Ortega siempre trabajó en pos de un Estado unitario. Eso sí, un Estado unitario pero descentralizado en muchas tareas administrativas, a través de las comunidades autónomas. Recordemos que fue precisamente Ortega y Gasset quien acuñó la expresión comunidades autónomas. Todos sabemos ya, sin embargo, los peligros que encierra el régimen del 78, el régimen de las autonomías, que objetivamente ha exacerbado, no mitigado, sino exacerbado las posiciones particularistas y que cada vez son más, salen como setas. Tal y como señala Gustavo Bueno, abrimos comillas, Ortega dio por resuelto, en virtud de sus principios históricos, el proyecto europeo, el proyecto de una nación europea,
que no podía ser otro sino el de una nación de naciones. Pero no quiso reconocer que solo podrá surgir una nación de naciones cuando todas ellas desaparezcan o se refundan en una determinada, cerramos comillas. Y por cierto, habría que determinar en qué lengua se redactaría, pues qué sé yo, la constitución de ese Estado europeo. Quizás en alemán, en francés, lo mismo en inglés, vete todo a saber. Preso del armonicismo europeísta, Ortega y Gasset no quiso advertir que dicho proyecto unitarista respondería necesariamente a las exigencias de los estados hegemónicos, de los estados fuertes que se impondrían sobre los estados más débiles. Hay que estar muy ciegos para no ver que el proyecto de unidad europea es cada día menos viable, y ahí tenemos el Brexit y la nulidad que es Europa en los asuntos geopolíticos, sobre todo en un mundo que está dejando de ser unipolar para ser multipolar o multitripolar o lo que sea. La llamada Unión Europea no es una plataforma continental con suficiente unidad como para afrontar retos geopolíticos, sino que es más bien una biocenosis en la que durante siglos sus imperios y naciones se han enfrentado a muerte. No olvidemos que el proyecto de la Europa de las patrias, de la que habló de Gaulle, se ha transformado ahora en una Europa de los pueblos. Culminado este proyecto, ya no hablaríamos de la Europa de España, Portugal, Alemania, Francia, Italia, etc., sino que hablaríamos de una Europa de bretones, lombardos, catalanes, vascos, etc. Es decir, la unidad de España podría disolverse en una nueva identidad europea. Según este modelo de identidad, los pueblos, culturas o presuntas nacionalidades de la península ibérica e islas adyacentes ya no tendrían que considerarse unidas a través de España, sino a través de Europa. Y así lo expresó un dirigente nacionalista al decir: separémonos de España, entremos en Europa y allí nos reencontraremos. Una nueva identidad europea, no ya a través de España, sino a través de Europa. Pero no olvidemos que si Cataluña, País Vasco, Galicia y demás autonomías tienen interés histórico, no es directamente, sino a través de España. Estas regiones poseen rasgos riquísimos e interesantísimos para la etnolingüística, para la antropología y para el folclore, pero no para la historia, porque no tienen historia enteramente propia, la tienen a través de España. Por eso resulta tan amenazante este europeísmo papanatas, que pone en riesgo no solo la unidad, sino sobre todo la identidad de España, porque España no se agota en Europa. Su contundente realidad histórica no tiene nada que ver con la de Andorra, viene de otras fuentes, por ejemplo, tiene a América. Más le hubiese valido a España aproximarse a los países hispanoamericanos, antes que formar parte de un club de naciones donde en el fondo cada uno mira por sus propios intereses. Y es en este sentido que Gustavo Bueno dijo aquello, repetimos, de que mientras en el raciovitalismo la idea de España solo se concibe como tal en el seno de Europa, que sería de donde recibiría España el espíritu y la cultura, en el materialismo filosófico la idea de España solo se concibe realizada precisamente disociada de Europa, sin que ello quiera decir separada de Europa. Y dice esto precisamente porque España no se agota en Europa. Tampoco supo ver Ortega que su idea de Europa no tenía capacidad propia para atajar el proceso de desmembración de España. Parte de nuestra crítica de hoy, por tanto, como ven, ha ido dirigida a triturar una vez más la visión de Europa como idea sublime, como idea fuerza, la visión de Europa como portadora de la libertad, de la democracia, la razón, la ilustración, el progreso, la ciencia, el arte, etc. Una Europa, por cierto, que estaría fuera de España y a la que los españoles tendríamos que aproximarnos para resolver nuestros problemas. Esto es, una Europa que se refiere a una imagen sublimada de los países del norte de Europa.
Esa visión penetró el pensamiento de gran parte de nuestras élites desde el siglo XVIII, atravesó por completo el pensamiento de Ortega y Gasset y de sus discípulos, que no son pocos, y es la que impregna aún hoy día el pensamiento de la mayoría de los españoles y a todos nuestros partidos políticos, puesto que oponer la más mínima resistencia a la ideología europeísta supone un elevadísimo coste social y político en España. Y hasta aquí el capítulo de esta semana. Vamos a ver si este fin de semana pues soy capaz de poner en orden algunas ideas en torno a una polémica que arde en las redes sobre la cuestión de si ser español, para ser español basta con tener el DNI español o si están implicados algunos otros problemas. Yo creo que en el capítulo de hoy hemos visto que España efectivamente es un problema de la filosofía, es un problema filosófico y por tanto vamos a darle un par de vueltas para ver si sacamos alguna conclusión en relación a este asunto. Nos vemos la semana que viene. Agradezco como siempre su apoyo a todos los mecenas de este canal. No olvidéis darle al me gusta, ver pues la suscripción, las notificaciones, etc. Nos vemos la semana que viene y recuerda, si no conoces al enemigo ni a ti mismo, perderás cada batalla. ¡Hasta luego!